el inicio, esta es la presentación. Al final vamos a tener un tiempo de 10 a 15 minutos para poder hacer preguntas de los temas que se van a llevar a cabo el día de hoy. También la profesora va a dar sus tiempos también de descanso. Listo. Cualquier cosa pueden levantar la manito y pueden hacérmelo al privado a mí, algunas preguntas o cualquier cosa. Recuerden también que las capacitaciones son abiertas a todas las personas interesadas en atletismo. Por si algunos son profesores y dan clases en instituciones educativas de entrenamiento deportivo, universidades y demás, y sepan de alumnos que les pueda interesar, estamos totalmente abiertos. Me pueden mandar los números de teléfono, los podemos agregar al grupo. Así también, por el privado, ustedes me pueden decir que les pueda mandar otros links de otras capacitaciones, siempre en atletismo, en otras modalidades, así también como otras capacitaciones que de parte del programa de escuelas de formación deportiva que está dando en este ciclo. Recuerden también que las capacitaciones son una vez al mes. Por lo general se va a hacer siempre la primera semana de cada mes, con una duración máxima de 2 horas. Y pues estoy a la orden de todos ustedes y con mucho gusto le vamos a dar inicio a los temas. Listo, lo voy a dejar con la profesora Nasli para que les podamos dar inicio. Tengan todos un excelente día y un buen resto. Okay. Bueno, muchas gracias, Juan José. Para iniciar, pues, como le muchos han tenido la oportunidad de conocernos, entonces mi nombre es Nasli Perea, entrenadora de pruebas combinadas de la Liga de Atletismo de Antioquia, deportista de alto rendimiento, al menos a nivel del Cono Sur, por muchos años. Luego, mientras alternaba este deporte, estaba estudiando tecnóloga agropecuaria, luego estudié profesional en deportes, tengo un diplomado en entrenamiento en iniciación deportiva en infantes con proyección a pruebas combinadas. Tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Leipzig en Alemania para hacerme especialista en atletismo y actualmente estoy estudiando una especialización en la Universidad de Antioquia, entrenamiento deportivo con énfasis en teoría y planificación del entrenamiento. Listo, entonces, como decía Juan José, pues vamos levantando la mano si vamos teniendo algunas dudas y empezaré pues como a proyectar lo que tiene estipulado para este primer encuentro. Entonces, por favor. Y Juan José, tengo habilitado para proyectar, para compartir. Wow. Sí, claro. Ya con el otro profesor que está a cargo, David Rojas. Pero que no me da la opción de compartir. Nasli, hola, ¿cómo vas? Bien, gracias. Ahí tenés ya habilitado la opción. Entonces, contame si te da o si no, yo las proyecto, como quieras. No, es que dando la opción como para compartir, pues entonces dale, proyectame y yo te voy diciendo para pasarlos para que no nos demoremos y aprovechemos el tiempo. Si te queda fácil. Sí. Vale, gracias.
¿Me confirman si lo están viendo? No, Juan, en mi pantalla todavía no se proyecta. Yo creo que ahí sí, Nati, me contaron. Ah, sí. Listo. Entonces, como ya les decía, con relación a lo planteado desde Fomento y Desarrollo, que lo tienen como proyecto de escuelas del deporte formativo, entonces vamos a dar inicio al primer encuentro de las pruebas combinadas. Sí, ya pues les había dicho pues que por la entrenadora Nazli Perea de la Liga de Atletismo de Antioquia. Bueno, entonces para la utilidad de esta propuesta es la unificación de criterios sobre la iniciación y la formación deportiva en las pruebas combinadas, ¿cierto? ¿Esto a qué va enfocado en esta unificación de criterios? Es que tanto yo como ustedes podamos aprender mutuamente de estos conocimientos que cada uno ha obtenido desde la experiencia académica y la experiencia en el campo como tal con nuestros dirigidos, con nuestros deportistas. Entonces, no es que Nazli va a exponer y es la que se la sabe toda, no, entre todos vamos a poder lograr y hacer una unificación de criterios que conlleven a que mejoremos todos y podamos tener, pues, como lo dice la propuesta, unos deportistas bien formados, tanto en lo deportivo como ellos como seres humanos. Listo. Para esta propuesta la vamos a hacer o a desarrollar en etapas. ¿En qué consisten las etapas? Estas etapas consisten en que podamos, al finalizar de todo este módulo, porque como le había dicho Juan José, es un encuentro por mes, entonces iniciar desde ahora con la base, con lo básico desde el conocimiento, desde la experiencia y lo aprendido que tiene pues Nazli Perea. Entonces, para esta primera etapa vamos a iniciar con las habilidades motrices básicas, la vamos a desarrollar desde ahora. Para el próximo mes tenemos la segunda etapa que sería mini atletismo. Para el mes de septiembre tendremos la tercera etapa que es eventos múltiples. Para octubre, la cuarta etapa que consiste en el desarrollo de grupo de pruebas, y para el mes de noviembre, la quinta etapa que consiste en la fundamentación técnica avanzada para las pruebas combinadas. Estas etapas están reglamentadas o orientadas a las edades de entrenamiento que van a tener los nenes y las nenas, niños o niñas, y a las edades biológicas de estos mismos deportistas. Entonces tenemos que para esta primera etapa, que son las habilidades motrices básicas, vamos a desarrollar. Los números están entre 1 y 2, siendo el primero, el 1 de 6 a 9 para las niñas y el segundo de 8 a 11 para los niños, ¿cierto? Entonces vamos a enfocarnos en las habilidades motrices básicas, específicamente en la mañana de hoy. Bueno, y para iniciar, sobre todo en estas fases, tenemos que tener en cuenta las etapas o las fases sensibles. A mí me parece fundamental y muy importante tener en cuenta estas fases. ¿De qué va a depender o va a priorizar estas fases? Estas fases van a depender y nos van a guiar y orientar mucho a nosotros como entrenadores, saber a qué edad, básicamente, como lo dice aquí el autor, podemos hacer el desarrollo de algunas capacidades, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta que tanto en niñas como en niños las edades van a ser muy variables. ¿Por qué? Porque las niñas somos más propensas a desarrollarnos más rápido que los niños. Entonces el proceso en nosotras es más adelantado que en los niños, ¿cierto? Y básicamente las fases sensibles es como una ventana, que cuando esta ventana se abre va a permitir el entrenamiento de estas capacidades, que nos van a permitir a largo plazo tener deportistas, como lo había dicho antes, a largo plazo, y a eso es sumarlo
que los vamos a tener con unas muy buenas bases de entrenamiento, permitiendo que en un momento que ya tengan un entrenamiento más estructurado, más desarrollado, más específico, las molestias o las lesiones puedan durar mínimo, la recuperación sea más rápida y que las lesiones no se vayan a volver unas lesiones muy agudas, ¿cierto? Aquí vemos en esta diapositiva la ventana al desarrollo sensible en las niñas. Podemos mirar las etapas, las habilidades, ya estas habilidades, las que les decía, que son las habilidades nutrientes básicas, y las capacidades como la velocidad, la fuerza y lo aeróbico. Podemos mirar desde qué edad hasta qué edad esa ventana está como un poco más abierta, donde los deportistas, en este caso las niñas, van a percibir de mejor manera, ¿sí? Esta capacidad, y aparte de eso van a tener un buen desarrollo a esta capacidad. Igual esta propuesta no es una de fuerza que digan, no, entonces dice en la exposición la profesora Nani, o en este caso Grisuti, que es el que me presenta estas edades para estas fases sensibles, en principio 2011. Entonces no es una camisa de fuerza que dice, bueno, entonces el niño desde los 6 hasta los 9 años, a las niñas, entonces vamos a desarrollarle el componente de la velocidad. ¿No? ¿Por qué? Porque hay otros factores externos que también van a influir en este desarrollo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, costumbres, donde se desarrolla, cómo se alimentan. Entonces hay otros factores externos que nos van a permitir también a tener el desarrollo de estas capacidades como tal. Pero como les decía, no es una camisa de fuerza, pero nos van a permitir guiarnos y saber en qué edades vamos a poder desarrollar estas capacidades con los niños. Ahora hay que tener en cuenta que para estas edades, una de las mejores formas del aprendizaje o desarrollarlas es mediante el juego. Entonces, no quiere decir que, bueno, ya tiene 7 años, se abrió la ventana de la velocidad, entonces vamos a ponerles X tramos. No, también se puede desarrollar esa velocidad, sobre todo en estas edades, mediante el juego. ¿Y qué vamos a permitir con el juego? Que el niño no tenga como ese cansancio. ¿Por qué? Porque los niños se cansan más fácil si tú los mandas a trotar. Les va a dar pereza, se les va a volver muy monótono. Pero si tú los pones 10, 20, hasta 30 minutos en un juego, el niño te va a durar todo ese momento jugando, ¿cierto? Y no van a sentir cansancio, porque no están pensando en eso, ni las distancias que tienen que recorrer. En realidad los niños están pensando es en el juego, en divertirse, y si el juego es de ganar, pues entonces de ganar. Entonces, para Grisuti 2011 dice que en estas edades se evidencia que la formación de un deportista existen ciertas fases durante las cuales el organismo está más receptivo. Eso era lo que les decía ahora, que está más receptivo al trabajo del componente de la velocidad, a cualidades o a capacidades como las vemos ahí, la velocidad, la fuerza, lo aeróbico y hasta la flexibilidad, ¿cierto? Podemos pasarla, bueno, ya la tenemos la de los niños. Aquí miramos cómo cambia sobre todo la ventana de la fuerza, por lo que hablaba ahora. Los niños el desarrollo es un poquito más tardío, entonces las ventanas en las edades de los niños, entonces avanza un poquito más en las edades. Para estas edades, ¿a qué edad se debe iniciar la actividad deportiva? ¿Y por qué? Para Casanovas, en 2003, él dice que en realidad no hay una edad concreta a la que los niños deban compensar o practicar algún deporte. Como les decía ahora, todo va a depender de la capacidad motriz que tenga el niño, de la coordinación que él maneje, del ámbito familiar, que si el niño está en un ámbito muy sedentario, pues va a tender más a volverse sedentario de alguna manera, porque no va a tener en la casa un ejemplo a quien seguir. Entonces, también tener como esto muy pendiente. Entonces, para los niños, sobre todo en los pequeños, lo primero
que debemos desarrollarle de pronto serían las clases de la psicomotricidad. Estas clases de psicomotricidad son recomendables a partir de los 2 años aproximadamente. ¿Por qué? Porque para estos niños a esas edades va a ayudar sobre todo a los nenes y a los más pequeños y a los bebés a dominar movimientos corporales, donde puedan controlar el paso, puedan poder con sus manos, con sus extremidades, sobre todo donde puedan manejar pues como el peso de la cabeza. En esta diapositiva vemos las fases sensibles en la infancia y en la edad de la juventud. Podemos encontrar al lado izquierdo las capacidades tempranas, las capacidades neutrales y las capacidades tardías, en que van en la edad, ¿cierto? Entonces, esa aeróbica ya podemos empezar a trabajar desde la infancia temprana. ¿Y qué dice esta infancia temprana? Como les hablaba ahora, no es de que el niño tenga que salir a trotar, pero los niños entre los 4 y los 5 años es donde están como aprendiendo a montar a bicicleta, ya han manejado su triciclo. Entonces, el trabajo de montar a bicicleta nos puede ir permitiendo desarrollar esta capacidad. ¿Por qué? Porque el niño va a aguantar 10, 15 minutos y hasta más minutos montando a la bicicleta, solo por el hecho de estar disfrutando en montar en la bicicleta. Y así mismo, si salimos a jugar con el niño al balón, él va a jugar. Entonces son estas capacidades en las cuales se va manejando en estas edades. Pero también dice que a la infancia media, que es entre 7 años en adelante, para niños y niñas, el trabajo de la velocidad. Era lo que vimos en la primera diapositiva, donde hablaba de las ventanas. Entonces, este desarrollo de la velocidad a estas edades tempranas es lo que hablaba mediante el juego, la diversión y que el niño pueda disfrutar sin sentir que está desarrollando pues como estas capacidades. También les hablaba de la coordinación y de la flexibilidad. Entre a más temprana edad desarrollemos estas capacidades, pues va a ser mucho más fructífero para más adelante y para un trabajo a largo plazo con los niños. Pero también podemos mirar en las capacidades tardías, que hablamos aquí de la fuerza máxima, que ya lo tenemos después de los 15 años, que ya es como tardía pues en la juventud, y se empieza primero en las niñas. Entonces, también van a decir, pero ¿cómo vamos a trabajar fuerza máxima con esos niños? ¿Cierto? Pero también es posible. Póngalo a cargar un balón medicinal, un peso que le dé. Le podemos dar unas mancuernas, no tener un trabajo de fuerza tan estructurado a estas edades, porque también hay otros factores que debemos tener en cuenta y que en estas edades empieza sobre todo el desarrollo y los cambios hormonales y la maduración sexual que tienen los atletas, y entonces hay unas hormonas que empiezan a segregarse que también van a influenciar mucho en estas edades. Lo que he leído y aprendido es que la edad más crítica de los niños que practican deporte y que ya a los 13, 14 años está reglamentado, es cuando empieza el desarrollo de la sexualidad, porque los niños que van a ser muy altos empiezan a volverse pues un poco torpe en el andar, con todo se chocan, y también es como la edad donde más empiezan como a desertar, pero entraremos en profundización con esto más adelante. Pasemos, por favor. Bueno, y de lo que veníamos hablando, de los juegos, la base fundamental para la iniciación y desarrollar las habilidades motrices básicas la vamos a tener mediante el juego, ¿cierto? El juego va a permitir o va a hacer que se constituya un medio y va a ser un medio eficaz para el desarrollo de la preparación orgánica de los niños. Constituye un medio formador idóneo, pues crean hábitos de conducta, normas de convivencia con visiones morales y costumbres que aplicarán posteriormente en sus experiencias de índole social, motriz, cognitiva, etcétera. Y entonces
aquí los niños van a aprender a compartir, que va a permitir que más adelante nosotros como seres humanos y más adultos pues podamos tener todavía esa habilidad de compartir, de confiar en el otro. Entonces, mediante el juego que se desarrollan todas estas habilidades o capacidades y se nos facilita a nosotros como seres humanos. Pues bien sabemos que nacemos sin tanta malicia, sin tanta cosa, pero el entorno, ya sea familiar, externo, social, ¿cierto? O haciendo que nosotros vayamos cambiando y teniendo otras percepciones de nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, como mediante el juego que vamos formando en valores, en capacidades y habilidades a los niños para que sean, pues ya como seres humanos que podamos continuar y permanecer con todas estas cosas adquiridas en la infancia. ¿Listo? Bueno, y el objetivo de los juegos y las habilidades motrices básicas es promover el desarrollo de estas mismas, como es correr, saltar, atrapar y lanzar a través del juego, la lúdica. Y es la formación motriz multidisciplinaria, donde no se especifica general y especial, ¿cierto? Entonces aquí no hay una especificación de carga o general o sea especial. Los niños solo piensan en jugar. En realidad solo piensan es en eso, en el juego. Y nosotros como entrenadores tenemos que empezar en esta formación como juegos. Entonces, para esta actividad, como lo mostraba la diapositiva anterior, el caminar, correr, saltar, lanzar, entonces hay una serie de juegos donde vamos a empezar a desarrollar estas habilidades, ¿cierto? Y para iniciar tenemos habilidad del caminar. Entonces, en esta primera encontramos una serie de juegos, ahí podrán ver en la diapositiva el objetivo de cada juego, los materiales, la forma de jugar y tiene las reglas. Entonces, esto es como un bosquejo para ir desarrollando estas habilidades en los niños. Sabemos que a muchos niños se les dificulta, pero también podemos mostrar que caminen sobre una barra, entonces estamos desarrollando el equilibrio y podemos ir mirando mientras vamos entrando en la exposición cómo los nenes pueden ir desarrollando y nosotros como entrenadores tenemos como una gama de oportunidades para desarrollar cada una de estas capacidades. Aquí podemos mirar el juego de la hormiguita. Como objetivo tenemos desarrollar las diversas formas de cuadrupedia. Consiste básicamente en el entrenador o el profe coloca unas vallas plásticas o cualquier otro objeto, puede ser unas sillas, tengan las patas pues que sean también plásticas, pero que tengan las patas también como muy separadas y que sean altas para que a los niños se les facilite pues hacer esta actividad de la cuadrupedia, ya que tiene que caminar en las dos manitos y en los dos pies. A la señal del profe, pues ellos ya empiezan a hacer este movimiento, el profe le puede ir cambiando y haciéndole variantes a la actividad, la manera de desplazarse, si es hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados, y puede ir también alternando la altura de las vallas o en el caso las sillas para que los nenes puedan estar o más paraditos o más agachaditos. ¿Cierto? También esta gama de actividades o de juegos que estamos presentando no es que sea como, no, lo que está ahí es lo que es, no. A lo mejor ustedes tendrán muchas opciones o trabajarán otra cantidad de juegos para desarrollar todas estas habilidades en los niños de estas edades. También es válido. Esto es solamente una propuesta para que podamos, como les decía anteriormente, unificar los criterios y los conocimientos que tenemos para el buen desarrollo de los niños que serán los futuros deportistas del departamento. ¿Cierto? Aquí tenemos pasitos, pasos y pasotes. El profe va imitando caminar a un bebé, entonces ellos van realizando los movimientos que va diciendo el profe o el entrenador que esté direccionando la actividad. Entonces el profe va cambiando o va diciendo vamos a caminar como camina el papá, entonces ya los niños saben que es un paso más amplio, como camina un bebé, entonces que son más cortos, o como camina
cierto animal, entonces así mismo ellos van cambiando el tamaño de los pasos, ¿cierto? Y así sucesivamente tenemos juegos para la caminada, tenemos juegos para la trotada, entonces todavía vamos en las actividades de caminar. Podemos mirar aquí el juego de los pollitos, y aquí vamos imitando la acción de los pollitos. Igual el profe o la profe será mamá gallina o papagayo y los hará caminar muy despacito por un camino que se va dibujando durante la marcha. Los niños podrán ir cantando, el profe o la profe direccionará la distancia que se va a recorrer caminando, y mientras van cantando, pues los niños están pensando en la canción y no en todo el tramo que se está caminando, ¿cierto? Podemos avanzar al juego o a la actividad número 5. Aquí está el juego de los trenes. Aquí vemos la habilidad de caminar. Los materiales básicamente para toda esta clase de juegos que estoy presentando la mañana de hoy son materiales muy asequibles, que no requieren pues de mucha economía para adquirirlos. La ventaja es que siempre, para realizar muchas actividades, siempre nos va a servir, básicamente dependiendo las edades, el terreno que estemos. Si son muy chiquitos, pues ya tocará adaptar el terreno, pero si son niños después de 7 años, pues ya se va a hacer en cancha, teniendo mucho cuidado, en grama. Entonces los niños también, nosotros como entrenadores tenemos que ir creándole espacios de adaptabilidad, que se adapten desde un inicio a muchos espacios, no siempre sea pues como la comodidad de tener una colchoneta. Acá tenemos como actividad número 6 el juego de la locomotora y los enanos gigantes. Entonces estos juegos básicamente ya están como diseñados para las velocidades de las marchas. Entonces ya el profe, a la voz del instructor, del entrenador o del profesor, los niños van caminando en hilera, imitando en este caso una locomotora, y vamos haciendo el sonido, siguiendo la línea que se traza en el piso. Puede ser, si estamos en una pista, pues ahí mismo ya las líneas que tiene la pista. Le pedimos a los niños que se desplacen en locomotora, tomando la cuerda a la altura de los hombros. Entonces vamos tomando con las manos, tocamos los hombros del que está delante y vamos cambiando de ritmo, de dirección, ¿cierto? El que está adelante va poniendo el ritmo, le pedimos que uno sea más rápido, otros más lentos, y así sucesivamente. Podemos avanzar, por favor. Nosotros como entrenadores tenemos que ser muy observadores, tenemos que ser muy observadores. Aquí miramos el soldado y el juego de Simón dice. Mientras ustedes van como leyendo ahí los objetivos y materiales y reglas del juego, les voy contando que debemos ser muy observadores, sobre todo para la inclusión, de que todos los niños pues están a cargo de nosotros mientras estén en la clase, y por eso le digo que muy observadores. Hay niños que se escurren más, que se esconden, que no les gusta pues mucho las actividades, y no es porque les guste, sino porque también a veces cuando pedimos tareas en grupo, que nos hagamos en equipo, muchas veces ya todos los niños se conocen, entonces siempre van a escoger a los mismos. Si es una carrera, si es un juego de carreras, pues van a escoger lo que ellos ya saben que es el más rápido, entonces al niño que está un poquito más gordito, entonces no lo escogemos. Entonces tenemos que ser muy observadores con todo esto que se puede presentar en nuestras clases. Entonces, si la actividad que vamos a poner requiere de estas habilidades de los niños, y como ya les decía, se conocen, tratar de que sea más rápido, que no sea él el que escoja. Entonces poner al que más lento, que sea él el capitán. Si es para una de lanzar o algo por el estilo, coger al más bajito y al que no. Ellos puedan hacer parte de algo y no se sientan tan excluidos en las clases. Entonces siempre estar pendiente de todas estas situaciones que se nos puedan presentar con los niños en las clases. ¿Por qué? Porque de nosotros depende que el niño, en cierta medida, que el niño continúe en nuestras clases.
nosotros como entrenadores tenemos que enganchar a los niños. Y ustedes dirán, sí, pero es que para los niños en atletismo se le vuelve muy monótono. Pero entonces, por eso todas estas gama de actividades que de fomento y desarrollo de la entidad departamental están haciendo para poder suministrarla a los entrenadores de los municipios y que podamos tener esas capacidades de poder adquirir niños y llamarlos a los diferentes deportes. El atletismo es uno, sino por decir el único deporte que no requiere de mucha infraestructura, mucha implementación para hacer, y sobre todo cuando los niños están más pequeños, porque ahora nosotros mismos desde casa podemos hacer nuestra implementación, nuestros materiales. Hay muchas actividades y muchos objetos que podemos reciclar para poder hacer nuestros materiales, y esa podría ser otra clase del entrenamiento. No tenemos que ir buscando tarros por todas partes, pero sí decirle a la mamá del niño para la próxima clase, por favor, traer un tarro con X dimensiones o características. Para la próxima, por favor, traer la pintura que tenga en la casa. Y en una de esas clases, pues poner a los niños a que pinten los tarritos, no sé, las cositas de las canastas de huevo, y así mismo vamos haciendo nuestros materiales. Entonces, por eso le digo que el atletismo es uno de los deportes que nos permite realizar toda esta clase de actividades. Bueno, aquí vemos las actividades para el desarrollo de la habilidad de correr, ¿cierto? Entonces empezamos con caminar, entonces aquí vamos a las actividades de correr. Igual que en el de caminar, vamos a encontrar una gama de actividades y de juegos que pueden desarrollar con los niños para ir mejorando esta habilidad, sobre todo la coordinación por ahí derechos, a ver que si sacamos el pues adelante va la mano izquierda, el equilibrio, y podemos ir desde una vez orientándolo, levantar la cabeza, mirada más alta, ¿cierto? Entonces, estas actividades nos van a permitir toda esta gama de capacidades en los niños, en las edades. Podemos avanzar, por favor. Aquí vamos encontrando también otra clase de juegos para la habilidad de correr. Tenemos animales, están los objetivos, los materiales, el desarrollo y las respectivas reglas, al igual que en el juego. Básicamente, por la estructura que tiene, pues, como la presentación de hoy, que es habilidades motrices básicas, les había dicho que es fundamental el juego. No puede faltar el juego para estas edades, ¿cierto? Ya que es uno de los métodos más utilizados en la iniciación deportiva en edades tempranas. Para Casanova, en 2003, dice que es el método por excelencia más utilizado. Mediante el niño se divierte y adopta al deporte como parte integrante de su estructura de personalidad. Lo hablaba pues al principio. Iba también mediante el juego a desarrollar la personalidad de los niños. Ahora hay que tener en cuenta, y lo que le decía anteriormente, el contacto con los padres, ser también de que el niño viene porque le gustó la clase, pero no porque el papá lo lleva casi obligado, porque no quiere que el niño esté en la casa haciendo nada. Entonces, nosotros como entrenadores también tenemos que buscar y volvernos muy, ¿cómo sería la palabra? Como muy abiertos, ¿cierto? Como a toda esta gama de actividades, y permitir y enganchar a los niños a la clase, y saber que si el niño llegó a la primera clase, tenemos que quedar al final muy conscientes de que el niño le gustó mucho la clase y va a volver. Entonces, si este niño va a volver y le gustó mucho la clase, lo más seguro es que a la clase siguiente lleve el amiguito, el hermanito, el primo. Entonces, eso también va a hacer que nuestro grupo vaya creciendo. De nosotros en estas edades tempranas siempre va a depender de que los niños puedan desarrollar esta clase de actividades, ¿cierto? Entonces, al inicio, el niño en el deporte, entonces dice que a partir del primer año
o cuando el niño empieza a caminar sin la ayuda de sus padres, él empezará a moverse de acuerdo a sus capacidades motoras, de acuerdo a la fuerza que pueda tener a esa edad, a la coordinación que pueda manejar a esa edad, ¿cierto? Pero poco a poco el niño va a lograr más movimientos a través de los juegos. Entonces, dice que Casanova que a partir de los 3 años aproximadamente puede ser capaz de saltar. Los niños tienden a ver un charco y empezar a saltar desde lo seco al charco. Entonces, a partir de esta edad aproximadamente, ellos van a ser capaces de hacer esto, de tirar, por ejemplo, pelotas y de cogerlas. Lo que hablaba al principio, andar en triciclo o tratar de correr a su manera, pero entonces a esta edad los niños van a tratar de hacer esto, ¿cierto? De los 4 a los 6 años, el niño ya va a tener un desarrollo motor más avanzado y pueda que consiga jugar con balones más grandes, más pesados, saltar en un solo pie y montar en la bicicleta. Puede empezar al principio con una ruedita y ya después sin ruedita. Dice también que a partir de entre los 6 y los 7 años, el niño ya es físicamente preparado para hacer un deporte. Y para hacer este deporte nosotros tenemos que tener muy en cuenta el tamaño y los pesos que les vamos a dar a los niños a partir de estas edades. ¿Por qué? Porque también si el niño va a tener una pelota que le va a ser dificultoso patearla o cargarla, va a ser también que se nos aburra o que se pueda golpear y los niños tienden mucho a traumarse con las caídas y los golpes. Pero también a partir de entre los 7 y los 8 años, su capacidad de aprendizaje y del entrenamiento cada vez va a ser mayor y va a ir progresando a pasos agigantados, ¿cierto? Normalmente a esta edad posee más habilidad y sobre todo la velocidad. Pero entre los 8 y los 9 años ya podrían realizar como mini deportes, ¿cierto? En el caso de nosotros podría ser a partir de esa edad el mini atletismo, que será el módulo que veremos pues el próximo mes. Entonces les decía que podrían realizar mini deportes que ya puedan exigir saltos, carreras, lanzamientos, etcétera. Pero después de los 10 años ya podrán participar o estar en equipos o en clubes deportivos, preferiblemente que sean multifuncional, que no sea como enfocado a un deporte, sino que el niño pueda hacer como esa rotación deportiva, la cual va a permitir de que los niños se vuelvan multifacéticos y desarrollar todas sus habilidades en general. Últimamente la bola y la onda más es el fútbol, entonces los niños van a aprender más a patear un balón y a lo mejor van a olvidar o el entrenador no está más enfocado en cómo corre el niño para patear el balón, sino que patee el balón. Entonces, por eso hacer esto de los polideportivos, la rotación. Pero una edad también que tenemos que tener muy en cuenta, nosotros como entrenadores, es la edad después de los 13 años, de los 13 a los 15 años, cuando están en la etapa de la pubertad, ya que es una edad un poco crítica, por decirlo así, porque ya los niños empiezan a gozar de una madurez motora, pero también es la edad donde se produce un mayor abandono del deporte. Y esto también nosotros como entrenadores debemos tener en cuenta cuáles son esas edades críticas. Pues porque el niño pasa de la escuela al colegio, entonces es otro nuevo entorno, entonces ya no va a tener tiempo para el entrenamiento, pero también empieza la edad de la madurez sexual. Y este proceso suele suceder primero, como lo decía anteriormente, en las niñas que en los niños, ¿cierto? Entonces en las niñas está aproximadamente entre los 10 y los 14 años, y lo que decía, hay muchos factores, tanto internos como externos, en los cuales va a influenciar esta edad en la que la niña empieza pues ese desarrollo de la madurez sexual, a veces más externo por el ambiente en el que se cría o en el que mantiene, y para los niños a partir de entre los 12 y los 16 años aproximadamente. Esta madurez sexual produce cambios físicos y afecta a niños y niñas de maneras distintas, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta que en las niñas
van a tener unos crecimientos muy internos que se van a reflejar externamente, por ejemplo, el desarrollo de los senos, crecimiento del vello en la zona del pubis, el crecimiento del vello en las axilas, va a llegar la primera menarquia, va a haber ensanchamiento de la padera y por ende, pues, acumulación de una grasa muy localizada. Entonces, nosotros como entrenadores tenemos que estar preparados para cuando los niños lleguen a estas fases y saber cómo va a ser el entrenamiento a partir de estas edades. Lo decía anteriormente, los niños empiezan a tener un crecimiento muy abrupto, entonces los que van a ser muy altos van a volver un poco más torpes, las niñas van a empezar a ser más lentas. Entonces, como entrenadores debemos tener la capacidad y estar capacitados para estos cambios hormonales que van a presentar los niños, ¿cierto? Entonces, en los niños la pubertad empieza generalmente en el crecimiento de los testículos, el pene, el vello de la pubis y las axilas, el cambio de la voz. Entonces, son detallitos que tenemos que tener en cuenta, sobre todo porque ya está, entonces el entrenamiento ya empieza un poco más estructurado, más desarrollado, más arreglado, ¿cierto? En cuanto a cargas. Y entonces tener todo esto, que es lo que básicamente se va a ver reflejado en el rendimiento de los niños. Entonces, para continuar con las actividades para las habilidades motrices básicas, tenemos los juegos para practicar habilidades combinadas. En estos juegos, ¿qué vamos a ver en estas habilidades combinadas? Lo que es ya la combinación de todo lo que vimos anteriormente. Ya pueden haber cambios entre correr y caminar, entre atrapar y lanzar, entre correr y saltar. Entonces nosotros vamos a ir haciendo esta combinación de habilidades para realizar lo que les contaba, de un trabajo más multifacético, donde el niño pueda tener esa capacidad y ese raciocinio a partir de la edad que tenga, de saber que va a tener que recibir la pelota, por ejemplo, pero que a la vez va a tener que lanzarla, no solo pensar en que recibo, sino que también va a tener que lanzarla, y también a eso sumarle que al momento de recibir y lanzarla le va a correr, ¿cierto? Entonces en ese correr va a haber un lugar que va a saltar. Entonces, como la combinación de todas esas habilidades que nos permita hacer del niño tener una gama de capacidades y habilidades al mismo tiempo, ¿cierto? Que ya esto lo vamos enfocando pues y fundamentando a lo que queremos, que son las habilidades de las pruebas combinadas. No menos importante, quería hablarles también del rol entre padres y entrenadores. Me parece un aspecto muy, muy fundamental, porque a veces como entrenadores queremos pasarnos más o nos pasamos más a esa faceta de padres, entonces empezamos a corregir a los niños más de lo que en realidad nos corresponde, y lo mismo pasa con los padres, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar padres que está entrenando a los niños y el padre se va a creer el entrenador, o que usted en el entrenamiento pueda enfocar o fundamentar valores en los niños que en la casa no se los van a seguir enfocando ni fundamentando. Entonces vamos a entrar a chocar. Y hablando con este rol de entre padres y entrenadores, también tenemos que tener muy pendiente que muchas veces los padres van a querer como achacarnos, no, pero sí como que el profe del entrenador, entonces el niño le hace más caso al entrenador, entonces en la casa es desobediente, no hace caso, entonces ya el padre, ¿qué hace? Llama al entrenador, no, mire que Juan no me hace caso, entonces nosotros, Juan, ¿qué está pasando? Entonces eso es como hasta ahí, ¿cierto? Pero no pasamos de ese rol de que saber que somos los entrenadores, y es en la casa donde los padres van a iniciar con esa base de valores, y nosotros somos los que debemos, o estamos en el deber de reforzar, pero no nos corresponde como tal esos valores, pero sí de reforzar y enseñarle al niño que hay que respetar, que hay que hacer caso, los valores pues, que van como en el desarrollo de sus crecimientos, ¿cierto? Y hablando de este rol entre padres y entrenadores, vamos a encontrar padres de todo tipo,
A veces nos va a tocar ser muy tolerantes con algunos padres, porque ellos van a pasar ese rol pues de entrenador, pero también tenerle a los padres muy, muy en claro que en el campo, en la pista, en la cancha, usted es el entrenador. Pero este entrenador también tiene que dar un muy buen ejemplo a los niños. Entonces nosotros tenemos que tratar de llegar primero, en todo sentido, para cuando el niño llegue nos encuentre, para que los niños no tengan que llegar a esperar, ¿no es cierto? Entonces nosotros tratar de llegar primero, de acuerdo a la actividad que tengamos planeada para el día, pues ir arreglando, organizando materiales y todo ese cuento, y darle un buen ejemplo, tener un vocabulario adecuado. Sabemos que los niños a estas tempranas edades están muy receptivos a todo lo que ven, escuchan, sobre todo en el entorno. Entonces van a ir aprendiendo y adquiriendo todo eso, y ellos nos van a ver a nosotros los entrenadores como unos superhéroes. De esta manera tenemos que tratar de dar un ejemplo idóneo para que podamos hacer de estos niños personas buenas, cultas y con buenos valores para el desarrollo y la formación del ser humano, ¿cierto? Entonces, aquí encontramos algunos errores de los padres, también vamos a encontrar algunos errores de los entrenadores. Todo esto, como les digo, no es una camisa de fuerza, solamente algunos apuntes a nuestro enriquecimiento pues, de estas capacitaciones, a tener en cuenta. A lo mejor a ustedes les han pasado otros casos, pero estos fueron algunos de los cuales debemos pues como tener en cuenta para el desarrollo de nuestras actividades, una buena comunicación con los padres en esto, ¿cierto? Entonces nosotros como entrenadores vamos a encontrar padres de todo tipo, ¿cierto? Vamos a encontrar el padre clasista, que básicamente es el que va y lleva al niño, lo deja en el entrenamiento. Profe, ¿a qué hora termina el entrenamiento? A tal hora. Bueno, a esa hora recoja al niño. Juan, no se vaya a ir hasta que llegue el papá, ¿cierto? Entonces eso es más como el padre taxista. Básicamente a estos padres no les gusta mucho, o sea, están muy desentendidos del deporte, pero entonces como saben que al niño le gusta mucho hacer deporte y el padre quiere ver al niño feliz, entonces hacen como un esfuercito, no te preocupes que yo te llevo, ¿cierto? Entonces son más bien como los tipos de padre taxista, que lleva al niño y está pendiente para recogerlo, ¿cierto? Vamos a encontrar otro tipo de padres que va a ser el positivo, el que anima, el que siempre está atento y pendiente de todo, el que va a los partidos y está pendiente cómo le va al niño en el partido, el que lo felicita por el simple hecho de entrenar y jugar, ¿cierto? El que está ahí, pero no está, es como ese, pero entonces es como voy, me siento y estoy en otras cosas, pero estoy bien a mi niño, ¿cierto? Aquí encontramos algunos errores de nosotros como entrenadores. También encontramos otro tipo de padres, que es el que está involucrado, el que participa en todas las actividades, en todas las decisiones del club, o donde el niño esté afiliado, en todo está, para todo está. Entonces es el que uno dice, no, hay que contar con don Juan para todo, porque él para todo está, ¿cierto? Y es el que ayuda y refuerza mucho, sobre todo en los valores. Y el padre siente que su niño ahí, más que un deportista, está formándose en estos valores, el padre está feliz, ¿cierto? También vamos a encontrar al padre que se cree el entrenador, el que grita desde el banco, y el que está también, el que corrige al niño, el que está siempre como por encima de las decisiones del entrenador. Entonces el entrenador le dice una cosa al niño y entonces el padre le dice otra. Y en realidad lo que estamos generando en el niño son muchas confusiones, ¿cierto? Y a veces no nos damos cuenta de eso. Nosotros como padres o a veces como entrenadores. Y cuando estas cosas se presentan, lo más viable es hablar con el padre de familia y decirle, pues de esta línea para acá, yo soy el que dirijo, el que tomo las decisiones. Si tiene algún inconveniente, pues habla conmigo y ahí miramos pues de la mejor manera, porque también como les contaba, nosotros como entrenadores no nos las sabemos todas, ¿cierto? Entonces también como entablar esa muy buena comunicación con el padre de familia y que él tenga también presente que hay una línea que limita entre el entrenador y
y el profesor, ¿cierto? También hay que recordar que está el padre que resta. Este padre que resta es el que todo lo habla, su hijo es el único que lo hace todo bien, es el que más juega, es el que más corre, el que más salta, el que más lanza. En conclusión, su hijo es el mejor. Entonces siempre pone a su niño por encima de los demás todo el tiempo. Y a veces es incómodo, ¿cierto? Porque el niño a veces también escuchar al padre, tú eres el mejor, tú eres eso, entonces muchas veces lo va a acosar y cuando el niño haga algún movimiento mal, ¿cierto? Entonces el niño, vamos a generar esas confusiones, no va a saber si es muy bueno, en realidad no tiene derecho a equivocarse y también va a generar incomodidad con los demás padres, ¿cierto? Porque entonces el padre dice, no, pues entonces me llevo a mi niño porque aquí está el que lo hace todo, que se quede él con todo. Entonces nosotros como entrenadores tratar de mantener una muy buena comunicación con todos los padres para que estas cosas no vayan a generar una posible discusión o ruptura en el grupo y permitan de que un padre, bueno, yo me voy porque mi niño aquí sobra. Entonces es como tener en cuenta todo esos factores a la hora de trabajar con los niños. A veces uno no trabaja con los niños, sino con los padres. El otro día en una charla escuchaba que decían que si el padre estaba contento, entonces el niño iba a estar contento. Y yo no estaba de acuerdo con eso, porque muchas veces los niños están casi que obligados. ¿Por qué? Porque al padre le gusta como el profe da la metodología, pero es que la metodología de la clase no es para el padre, sino para el niño. Entonces, como al padre es que le gusta ese club, esa escuela, ese grupo de entrenadores, entonces para allá va el niño. Pero muchas veces tenemos que tener en cuenta también las opiniones de los niños para este caso. ¿Sí? En realidad el que estamos formando es al niño, no al padre de familia. Yo creo que esa era como la última diapositiva. Entonces, me contarán algunas dudas, cómo vamos, preguntas. Nada, todo estaba así de claro. Profesores, ¿alguna pregunta que tengan respecto al tema? Ah, no, Juan, parece que todo estuvo muy claro. Pueden levantar la mano para hacer alguna pregunta. Por mientras miramos el tema de las preguntas, por el chat voy a mandar un link, eso es para la asistencia. Entonces ustedes lo pueden abrir y poner sus datos, por favor. Bueno, mientras van pensando en las preguntas, pues básicamente esta propuesta es la iniciación a que de aquí al mes de diciembre, mes tras mes, podamos ir avanzando y entrándonos en el desarrollo de las pruebas combinadas, pero quería iniciar como con la base. Entonces, las habilidades motrices básicas, donde les mostraba y les decía que empezaba a partir de edades tempranas y desarrollando lo que era el caminar, correr, saltar, lanzar, porque es básicamente lo que enfoca a las pruebas combinadas.
todos sabemos que es correr, saltar, lanzar. Estas modalidades las que conllevan a las pruebas combinadas, sea el heptatlón o el decatlón para categorías mayores, para las niñas y 10 para los varones. Está levantando la mano Jorge Tavares. Sí, Jorge. Jorge, ¿tenías alguna pregunta? Juan José, creo que hay que habilitarle el micrófono a Jorge. ¿Lo tiene habilitado? Ah. Pues ahí me escuchan. Habilitado. Sí. ¿Ya me escuchan? Sí, Jorge. Bueno, profe Nasli, felicitaciones, me sirvió mucho, mucho lo que acabaste de exponer, los juegos, más que los juegos como el trato con los niños, con los padres. No, me sirvió demasiado, profe, porque tenía también unas dudas y ahí me las resolviste. Qué bueno. Tengo una pregunta. Los juegos que acabaste de mencionar allá en las diapositivas, o sea, uno los puede acomodar para cualquier edad, ¿cierto? Pero, sí, los puede. ¿cuál es la edad que usted cree que debería como trabajarse? ¿Hasta qué edad se puede trabajar estos juegos? Para ya entrar como a unas pruebas específicas. Jorge, mira, es que aún así puedes entrar a las pruebas específicas jugando. ¿Cómo? Tú puedes poner al nene a jugar lanzando. Entonces, ¿cómo vas a enseñarle al niño en esas pruebas específicas lanzando? Tú vas a poner, no sé, un aro a cierta distancia. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El que el niño haga la precisión o puedas alcanzar una distancia X. Entonces, ¿él qué va a hacer? Él no va a pensar en que ahí tengo que llegar allá, no, en jugar, en llegar a ese objetivo. Pero básicamente para las pruebas combinadas podemos enseñarle a los niños a aprender jugando y a medida que van creciendo en edades, solamente los juegos se van volviendo más específicos. Me hago entender, puedes poner al niño a jugar corriendo vallas, que pase las vallas, que deje un objeto en un lugar, que corra de nuevo al lugar de salida y que vuelva a llevar otro objeto, es hacerlos por equipos, y ahí el niño ya está haciendo vallas, ¿cierto? La carrera de resistencia, que hagan relevos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tienes un campo, tienes conscientes, siempre que uno corre, el otro descansa, donde el niño entregue, ahí descansa. Entonces, todos van a estar en constante movimiento y ahí están desarrollándole la habilidad de la resistencia. Pero si tú quieres un trabajo específico, direccionado a las pruebas combinadas, donde tú digas, ya este niño ha aprendido mucho mediante el juego, ya le vamos a dar implementación específica, obviamente con tamaños y con pesos más pequeños, yo te recomendaría que a partir después de la edad de la pubertad, después de ese paso. ¿Por qué? Porque recordemos que si empezamos, los niños van a tener en la edad de la pubertad donde se vuelven un poco torpes, más lentos, con todo ese choque, entonces no es como la edad muy adecuada para empezar con gestos técnicos como específicos de la edad. Cuando ellos empiezan a pasar por esta fase de su vida, les recomiendo que empecemos con trabajos más técnicos y específicos a la prueba que los quiera direccionar. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. ¿Nos puede regalar las diapositivas en el grupo para nosotros poder volverla a verlas? Sí,
Sí, no hay problema, Juan José las tiene. Igual son algunos juegos, si quieres, no sé, después pasaremos con Juan José Genético, contate algo, y te mando el catálogo que tengo de juegos para las diferentes edades. O si no, esperemos que terminemos toda la programación y te envío todo el programa completo. Listo, Nali, muchas gracias. Las diferentes etapas que vamos a desarrollar. Listo, Nali, muchas gracias. Yo se los hago llegar, No, profesores. el mayor de los gustos. Tenemos a William Naranjo y Juan Carlos Castillo con preguntas. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, te escuchamos. Ok, listo. ¿Qué tal, Nali? Todo Compañera muy en bien, deporte. ¿cómo vas? Bien, ¿O no? Gracias a Dios, muy bien. No he podido estar muy pendiente porque he tenido alguna intermitencia con el internet, entonces a veces he perdido un poquito la señal. Dos preguntas. Nosotros, pues yo estoy trabajando el atletismo acá, solo que con ya chicos grandes, grandes, con adolescentes y mayores, más o menos desde los 14 años en adelante. Mi hermano Germán es el que está trabajando pues como con niños más pequeños. Hay también otros entrenadores. Nosotros el año pasado, antes de la pandemia, habíamos hecho como una exhibición, alcanzamos a hacerla solo en un colegio. Llevamos las vallas, llevamos los elementos para hacer el salto alto, colchoneta, el partidor o taco, y pues no se pudo volver a realizar este tipo de actividades para incentivar el atletismo y las diferentes pruebas, pues como saltar, lanzar en los estudiantes y poder lograr pues convocar y masificar el atletismo en las instituciones y así pues tener un número más significativo de deportistas, pero todo eso pues se quedó pues con la pandemia, entonces no se ha podido volver a hacer. Ahorita ahí pues ya pensando en metropolitanos, estamos nuevamente ya con chicos que quieren lanzar, saltar, pero especialmente tengo un chico de 23 años que tiene muchas capacidades para las pruebas múltiples, como es el Decathlon, que salta muy bien, que corre muy bien las vallas, que es muy rápido y que tiene pues muchas habilidades para salto alto también. Entonces un poquito la duda es con el trabajo, con las cargas de entrenamiento y la forma de trabajo con él. De todas maneras me gustaría ya desde pues hablar contigo pues, de pronto ya de forma interna para que me ayudes un poquito con ese tema. Pero de pronto si se puede, por ejemplo, hacer trabajo de pista y después puede saltar, pues porque a veces ellos quieren, disculpe, pero ellos quieren exagerarse un poquito en los saltos, entonces hay que controlarlo mucho, porque si se hace mucho salto, entonces puede terminar con un poquito dolor de rodilla. Entonces es como controlar, pues porque son pruebas muy difíciles y yo trato de controlarlo, pero a veces se vuelve difícil porque él quiere hacer, pues saltar una hora, por ejemplo, entonces ya hay que estar pues como muy pendiente de él de la cantidad de trabajo. Entonces de pronto un poquito desde la experiencia, las cargas de trabajo, ¿cómo serían un poco? Gracias. Mira, no, con el mayor de los gustos, William, mira, hay que tener en cuenta, lo primero, tú tienes que tener en cuenta cuáles son las pruebas que tú crees que tu deportista es más fuerte, ¿cierto? Entonces, uno como entrenador tiene dos opciones, o desarrollar las pruebas que tiene más lentas, porque en las que es más fuerte. Entonces, tú debes mirar, por ejemplo, en la tabla de puntuación. Bueno, él me lanza tanto, me da tantos puntos. Entonces, tú tienes que ir relacionando eso. ¿En cuáles pruebas me va a coger más puntos que en otras? Uno, eso es lo primero. Entonces, a partir de ahí, tú empiezas a direccionar tu carga de entrenamiento. Uno, eso. Dos, ¿tu atleta entrena en una jornada o entrena doble jornada al día? Una sola sesión al día, profe. Bueno, entonces también tienes que tener en cuenta ese horario de entrenamiento, porque tú no puedes dedicarle en una sola sesión una hora al salto, ¿cierto? No puedes, porque él en la competencia no se va a demorar una hora saltando.
entonces tienes que tener en cuenta la duración de la prueba, ¿sí? De acuerdo, ¿cierto? Eso como primero. Como segundo, de acuerdo al periodo en que el deportista se encuentre en ese mismo periodo, que empiezas a desarrollar o a especificar las pruebas. Ejemplo, estamos empezando temporada. Al principio de la temporada, sí, de todo un poco, pero más general. Lanzamientos generales, saltos generales, las carreras también más general, todo muy general. A medida que el deportista se va entrando a la competencia fundamental, ahí tú empiezas a especificar las cosas de acuerdo al orden en que él compite. ¿Me hago entender? Entonces, la primera prueba es 100. Entonces, cuando estés más cerca, entonces tú le pones carreras de velocidad a X distancia, ¿cierto? Le puedes dar el mismo tiempo de recuperación, dale 20, 30 minutos. Hizo 3 carreras de 60 a full, ¿cierto? Entonces, tienes que tener en cuenta la recuperación entre la repetición y la recuperación para que pase a la siguiente prueba. Entonces, por ejemplo, yo de ahí sigue salto largo. Ellos solo hacen 3 saltos. Para que tú a tu deportista que solo hace 3 saltos en la competencia le vas a poner 20. No, entonces tienes que ir modelando el entrenamiento de acuerdo a lo que se dé en la competencia, ¿cierto? Y a medida que se va entrando en lo especial, así mismo vas poniendo los ejercicios y los trabajos especiales, ¿cierto? De todas maneras, si quieres me habla, pero en el último módulo de estas presentaciones hay una guía de entrenamiento por prueba por día, si el niño entrena una jornada o si entrena 2 jornadas. Ahí voy a presentar como la guía que me estás pidiendo para el entreno y va a decir específicamente en la mañana del lunes entrena, ¿cierto? O cuántas pruebas recomiendo para esa sesión de entrenamiento. Pero si hay alguna otra duda internamente con el mayor listo, profe. de una para fortalecer esta área a nivel de... Excelente, profe. Muchas gracias y de verdad que muy buenas recomendaciones. Ya tendré en cuenta otros aspectos. Listo, gracias. Listo, con el mayor de los gustos, William. Nasli, tenemos la intervención de Juan Carlos Castillo. Profesores, por favor, llenar la asistencia, por favor, que está en el chat de esta charla. Por favor, llenarla, que para Indeportes es muy importante que nos puedan hacer llegar esa asistencia para poder tener muchas más capacitaciones de este tipo en un futuro cercano. Profe Nasli, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Excelente. Profe, lo que aquí yo trabajo con Centro Educativo Rural, acá en el Bajo Cauca, en Cáceres precisamente, y nosotros allá todo lo que estamos haciendo es empíricamente. O sea, yo tengo un trabajito con 60 jóvenes, entre niños de 7 a 19 años, pero me cuesta mucho porque resulta que allá los niños pequeños quieren actuar como adultos, como jóvenes ya adolescentes, y ese manejo que le dan los papás, lo que usted decía ahorita, me sucede muy seguido. Entonces, ¿qué pautas podemos manejar desde allí y con qué perspectiva? Porque la verdad es que a veces se me vienen todos juntos y yo trabajo lo que es salto largo, y la fuerza que tenemos no me da para tanto trabajo. Y termino desgastado soy yo, no los muchachos, sino yo. Es verdad. Juan Carlos, no, te iba a preguntar, ¿y los pequeños entrenan todos los días? Los pequeños, ellos lo hacen, yo lo hago con ellos jugando, pero en la escuela. Yo soy docente básica primaria. Entonces, todo eso, por ejemplo, ahí tiene una barranquita. Entonces ellos empiezan a trabajar. Y como es una minera, ahí hay mucha arena, mucha hoga que uno dice. Entonces ellos en cualquier pozo se tiran, están pendientes y luego ya van común y corriente a entrenar 2, 3 veces a la semana. Porque lo que sí te recomendaría, Juan Carlos, es que los entrenes en días diferentes, tanto pequeños como los grandes, o en horarios diferentes. De tal edad a tal edad vienen a tal hora. Y con los niños más pequeños, la clase. Profe, pues es que yo no soy monitor, yo soy docente de aula.
Yo soy docente de aula, profe, yo no soy monitor. Entonces, a mí se me dificulta eso bastante en ese sentido. Y como estamos a 5 horas de Cáceres, de Trocha, entonces uno trata como por sacar a estos niños de los grupos, de la drogadicción, de la coca y toda esa situación. Entonces a uno le cuesta. Yo lo que hago ya lo hago con las uñas. Entonces me toca que reunirlos todos y ponerlos en diferentes espacios, pero durante la tarde que uno trabaja de 2 a 5, de 2 a 6. Entonces esa es la situación que me presenta a mí. Sí me gustaría que nos enviara los catálogos al grupo para uno ir mejorando ciertos aspectos. Claro. Lo otro que te recomiendo, Juan Carlos, es como todos están en el mismo, trabajar por circuitos, ¿cierto? Poner varias estaciones. Cuando le toquen a los niños más pequeños, ponérselos más, las repeticiones, todo eso. Cuando los más grandes pasen por esas estaciones, pues pones... ¿Cómo uno están? Hola, dime. Sí, ¿cómo están? ¿Cierto? Porque tienes a todos en diferentes edades a la misma hora. Entonces, cuando los pequeños pasen por esos estaciones, entonces les facilitas el trabajo que van a hacer ahí. Cuando pasen los grandes, entonces se los pones un poco más complejo. A los niños pequeños les das menos tiempo. Entonces, mientras lo están terminando, puedes poner a los niños más pequeños, vamos a tomar agua. Ya terminan los grandes y ellos vuelven y van al siguiente stand. De pronto se facilita un poco más el trabajo y ellos están más organizados y los vas a tener al tiempo trabajando, pero a capacidades y direccionamiento diferentes. Me dices que tienes de muy pequeños hasta muy grandes. Listo, profe, muchas gracias. No, con mucho gusto, Juan Carlos. ¿Alguien más con alguna otra pregunta? Carlos Mario Carvajal. Buenos días. Buenos días. Buen día. Profe, qué pena que hasta ahora me pude conectar, estaba con unas fallas de internet. Nasli, me dice que es tu nombre, ¿cierto, profe? Sí, 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 claro que sí, Carlos. Al igual que el compañero que acaba de hacer una intervención, nosotros aquí también tenemos digamos, una capacitación cero, trabajamos con las ganas, con la voluntad de aportar un poquito a la comunidad, a la sociedad. Y en el caso concreto mío, yo me he dedicado más al tema del CrossFit. Es como una forma de incentivar la comunidad a la práctica deportiva. Si lo llevo todos al área de, no sé, del ciclismo, al área del fútbol, del microfútbol, es muy difícil. Es muy difícil porque realmente no todos tienen pues como la misma vocación para el deporte y se dificulta. Entonces, viene el CrossFit como de pronto un atractivo que puede convertir, pues son más las partes que pueden llegar a este. No sé, situación de ustedes, ¿qué nos pueden aportar para el área del CrossFit o como tal no lo manejan? Carlos Mario, mira, básicamente no, lo más cerca que yo trabajo el CrossFit es el trabajo de fuerza con mis dirigidos. La diferencia es que el CrossFit va más a la estética del cuerpo y nosotros en la fuerza que manejo básicamente está más dirigida al desarrollo de esas capacidades que conllevan la manifestación de esa fuerza. ¿Entender? Entonces, por ejemplo, trabajo más fuerza con sus apellidos, la resistencia, a la hipertrofia, a la máxima y a la velocidad. Entonces, en todo el año, en diferentes periodos o etapas, utilizo una de estas fuerzas.
básicamente direccionado y relacionado con la estética del cuerpo, que es lo que creo que lleva el CrossFit, no lo trabajo, Carlos Mario. Perfecto, profe. Y de pronto me podría aportar alguno de esos manuales que usted tiene para desarrollar estas, digamos, habilidades específicas que las podamos utilizar acá. ¿Específicas de la fuerza? Sí, correcto, donde usted me dice que para trabajar la resistencia, la hipertrofia y otras más. Mira, básicamente yo me gusta mucho y leo mucho el libro de periodización de Bompa. Ahí trabajan en el libro de Bompa, eso lo puedes hasta encontrar en la internet. Pones periodización de Bompa. Bompa. Y ahí te baja, sí, Bompa, B-O-M-P-A, ¿cierto? Perfecto. Listo, ahí todas las manifestaciones de la fuerza en todo su esplendor, ¿cierto? Con todos los apellidos que te digo, es más, te lo habla hasta por periodos y por etapas, no sé en el CrossFit si ustedes, es más como, se ha vuelto como competitivo, ¿no? Entonces, lo utilizamos básicamente este libro. Entonces, yo creo que sería una muy buena guía para todo esto que te digo de acuerdo a tu direccionamiento, si quieres trabajar el desarrollo de la fuerza de la resistencia. Ahí te muestra los porcentajes, las repeticiones, la recuperación entre micro y macropausa. Te muestra hasta cuántas veces por semana recomienda realizarlo y por qué lapso de tiempo, ¿cierto? Correcto. Excelente, profe. Mi Dios le pague. No, ya Dios me pagó. Cuídate mucho, Carlos Mario. Cuídese mucho. Igual tú. Pueden hacer las preguntas también por el chat para poderlas contestar. Ya estamos dando el cierre. Vamos a esperar unos minutos más para ya sea si quieren participar en una pregunta abriendo el micrófono o haciéndola por el chat. Listo. Bueno, yo creo que vamos a irle dando cierre. Yo creo que ya no hay más preguntas. Entonces, para los que pedían el catálogo de juegos, las diapositivas, yo se las haré llegar por medio del grupo de WhatsApp. Yo me pongo de acuerdo con la profesora Nasli para podérselas hacer llegar. Listo. Igual la profesora, si puede recomendar algún tipo de libro, me lo hace llegar para que ustedes también los puedan buscar por medio de internet, los puedan descargar, o si no en físico, más o menos donde se podrían encontrar, y toda esa información se la vamos a hacer llegar. Como les digo, esta capacitación es una vez al mes. Vamos a estar pendientes el siguiente mes, ojalá podamos tener más participación de otros colegas y para que esto pueda crecer y que sea algo muy bueno para todo el departamento y poder enseñarles de una mejor manera a los atletas que ya tenemos y los próximos que van a llegar. Pues por mi parte, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la profesora, muchas gracias a David Rojas por acompañarnos. Damos el cierre a esta primera capacitación y estamos pendientes en unos días, en unas semanas, yo les digo cuáles van a ser las temáticas de las siguientes capacitaciones. Muchas gracias, Juan José. Muchas gracias a todos por la participación. De verdad que la idea es que todos crezcamos y aprendamos de
esto tan bonito que se llama el atletismo. Quedo presta y atenta a cualquier duda por intermedio de Juan José, que de la mejor y de muy buena actitud estaré presta para resolver y ayudar. Bueno, lo mismo para las otras, hay otras capacitaciones de atletismo en otras modalidades. Yo solamente manejo la parte de pruebas múltiples. Pero si usted me escribe en privado, yo con mucho gusto les puedo enviar los links de otras capacitaciones que hay en que hay de parte de Indeportes.